dentro de unidades penitenciarias inhumanas solo para asesinos en serie. Cuando pensamos en las prisiones, a menudo las imaginamos como lugares sombríos y desagradables, pero los criminales peligrosos están encerrados. Para algunos de los delincuentes más atroces, las celdas de prisión estándar simplemente no funcionan. No es suficiente y es por eso que se han creado células inhumanas especializadas específicamente para aquellos que han cometido atrocidades indescriptibles. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros hoy mientras observamos más de cerca las notorias células y las controvertidas prácticas utilizadas para confinar a aquellos asesinos en serie que han sido considerados demasiado peligrosos para que alguna vez vuelvan a caminar libres. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Delfín Negro, Rusia. El sistema penitenciario ruso tiene una de las prisiones más temidas del mundo, la colonia penitenciaria IK-6, más conocida como el Delfín Negro. Ahí los criminales más peligrosos del país son encerrados, incluyendo asesinos seriales, terroristas brutales y hasta caníbales. En el año 2000, cuando Vladimir Putin asumió la presidencia de Rusia, todo cambió para la prisión conocida como el Delfín Negro, ya que su estatus cambió, tomando una relevancia que la haría famosa a nivel mundial. Ubicada cerca de la frontera de Rusia con Kazajistán, se ve como una sencilla cárcel que, como todas, alberga personas condenadas a pagar por sus delitos. Sin embargo, aunque sus instalaciones se ven muy normales y su nombre podría incluso significar paz, la verdad que se esconde detrás, para algunos, es aterradora. No solo por quienes llegan a ocupar sus celdas, sino que también por el estilo de vida que llevan los reclusos. Su nombre real es la colonia penitenciaria IK-6. Sin embargo, como se conoce en todo el mundo, es por la prisión del Delfín Negro, un apodo que no es casualidad, sino que responde a la escultura que adorna una fuente en su entrada y que fue hecha por los mismos reclusos que habitan la cárcel. Aunque su escultura podría parecer la entrada a un lugar muy tranquilo, la verdad es que esta es una de las cárceles más temidas del mundo, y la razón es porque nunca nadie ha salido vivo de ella. Construida en el siglo XVIII, tuvo varios usos, un campo de trabajos forzados y también un hospital penitenciario. Sin embargo, en el año 2000 se transformó en una prisión de máxima seguridad. Sus instalaciones están preparadas para recibir a 1600 reclusos, aunque solo hay poco más de 700. Cada celda tiene en la puerta los delitos que cometió cada preso que vive en ellas, por una particular razón, que los guardias no tengan empatía por ellos. Con gruesas puertas de acero, los presos están bajo custodia las 24 horas del día, a través de cámaras de seguridad que miran fijamente cada uno de sus movimientos, mientras se mueven en una celda especialmente diseñada para ellos. Pero, ¿por qué hay tanta seguridad en este lugar? Todo se debe a la calidad de los presos que llegan ahí, con una variedad que solo la ficción podría imitar. La prisión del Delfín Negro alberga a los criminales más abominables de Rusia, que entre todos han cometido más de 3500 delitos, es decir, cada recluso cometió en promedio 5 delitos. Entre los presos que habitan esta cárcel hay asesinos en serie, terroristas, abusadores, pedófilos, caníbales, maníacos, etc. Sus delitos son tan graves que no tienen la posibilidad de solicitar siquiera la libertad condicional alguna vez en su vida, ya que la cadena perpetua en Rusia está reservada para quienes cometen delitos tan graves que desafían incluso la razón. En pocas palabras, van a esta cárcel a morir, aunque tienen energía para vivir y mantenerse años ahí. Lo más importante es evitar amargarnos. Es muy fácil convertirse en un animal aquí, pero mantenerse humano es difícil. Es por eso que intentamos, tanto entre nosotros como la administración, no perder la humanidad, señaló Igor Tishchenko, uno de los reclusos que está en el lugar por matar a 7 personas junto a su padre, que también está en el lugar, en un tiroteo con una banda rival. La peligrosidad de los reclusos implica que las celdas tienen doble protección, es decir, en el exterior mantienen puertas de acero reforzado y en el interior rejas que impiden que los presos puedan acercarse a las puertas donde están los guardias. Pero, ¿cómo cuidar a los presos más peligrosos del mundo? La respuesta la entregó a RT Yuri Korobov, subdirector de la prisión, quien señaló: debido a que los presos en esta categoría son extremadamente peligrosos, todo lo que hacemos desde la cuarentena hasta la ejecución de la sentencia en sí está regulado por la ley y nuestros propios procedimientos. Korobov también señaló que además de las rejas y puertas de acero inoxidable, la planta baja del edificio no existen cubículos que alberguen presos, con el objetivo de que no puedan realizar un túnel para arrancar. Transportarlos es todo un ritual. En un video que registró Nat Geo en su ingreso a este lugar, se ve cómo son escoltados por una serie de guardias, esposados e inclinando su cabeza hasta la altura de la cintura y con una venda en los ojos, con el objetivo de que no puedan trazar un mapa de la prisión. En el mismo documental menciona cómo es un día a día de estos criminales. Los despiertan a las 6 de la mañana, se levantan y no pueden volver a tocar su cama hasta las 22 horas, cuando vuelven a dormir. Durante el día no salen de
su celda. Solo comen 4 porciones de sopa al día y están vigilados en todo momento por cámaras que registran sus movimientos, además de un guardia que cada 15 minutos va a verificar que estén en la celda. Número 2. ADX Florence, Estados Unidos. Conocida como la Alcatraz de las Rocosas, en esta penitenciaría de Estados Unidos los presos permanecen aislados 23 horas al día y nunca ven el exterior. La luz se apaga literalmente cuando un preso entra a ADX Florence, la considerada cárcel de más seguridad del mundo, ubicada a los pies de las majestuosas montañas rocosas de Colorado, en Estados Unidos. Según explicó un exalcalde de la prisión a CNN, una vez que entras será la última vez que lo verás. No hay ventanas, no hay patio, no hay contacto social. Los presos se quedan a solas con el frío hormigón de la celdas. Entre sus rejas se encuentran algunos de los presos más notables de la historia reciente de Estados Unidos. El más famoso entre los casi 400 reos que habitan la también conocida como Supermax es quizás Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano que fue líder del cártel de Sinaloa y que entró en 2020 en la prisión. También le acompañan otros criminales notables como Ted Kaczynski, más conocido como el Luna Bomber, Zacarías Moussaoui, uno de los autores del atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, Eric Rudolph, el terrorista de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, o Robert Hansen, el considerado peor espía de la historia de Estados Unidos y que trabajó para la URSS durante más de 2 décadas mientras estaba en el FBI. Sin embargo, no todos los presos están condenados a cadenas perpetuas. Algunos, como Travis Dusensbury, han pasado temporadas en ADX por ser considerados conflictivos en otras penitenciarías. En el caso de Dusensbury, tuvo que pasar 10 años en la Supermax por agredir a un guardia en una prisión federal en Florida en 2005. Desde su construcción en 1994, ningún reo ha sido capaz de escapar de aquí, y no es de extrañar. La prisión está diseñada de tal forma que los presos no pueden establecer ningún contacto entre ellos, ni tampoco con los guardias. Es la vida después de la muerte, contó Robert Hood, director de ADX entre 2002 y 2005, a CNN. A largo plazo, en mi opinión, es mucho peor que la muerte. Los presos de ADX están recluidos en un régimen de aislamiento solitario prácticamente completo. Pasan 23 horas al día en sus celdas de 8 metros cuadrados. Según contó The New York Times, los reclusos reciben todas sus comidas a través de una pequeña ranura en la puerta, y su único contacto visual con el mundo exterior consiste en una pequeña rendija donde se puede distinguir borrosamente el cielo. No es posible ver nada de lo que sucede en el exterior, tampoco en el interior, lo que no permite a los reos conocer la forma de la prisión, ni su funcionamiento. Es casi imposible escapar de él. Dusensbury, en una entrevista para The Marshall Project en colaboración con Vice, señaló que entrar en ADX es como ver apagarse el mundo. No ves nada, ni una autopista a lo lejos, ni el cielo. Sabes que en el momento en que llegas no verás nada de eso durante años y años. Dentro de la celda todo está hecho de hormigón para que nada pueda romperse y convertirse en un arma. Dentro del gris, solo hay más gris. Un escritorio de hormigón, una silla de hormigón y un bloque de hormigón cubierto por una fina espuma que hace las funciones de cama. El baño es una combinación de inodoro y lavabo, además de una ducha que se abre automáticamente cada 3 días. Todo ello hace que la vida dentro de la prisión sea especialmente complicada. Es el lugar más duro que jamás hayas visto, afirmó Dusensbury a The Marshall Project. No hay nada vivo, ni siquiera una brizna de hierba en ninguna parte. Para aquellos que tienen un buen comportamiento, pueden ganarse el derecho a comprarse una pequeña televisión en blanco y negro o a coger libros prestados de la biblioteca. Las llamadas se restringen a 15 minutos al mes y cada reo dispone de 5 visitas al mes que se realizan bajo estrictas condiciones de seguridad. El único momento del día en el que pueden salir de su celda es para hacer ejercicio o para salir al patio. Tal y como explica The New York Times, a los reclusos se les asigna un máximo de 10 horas a la semana para alternar viajes en solitario a un gimnasio interior, una celda sin ventanas con una barra de dominadas y visitas grupales al patio de recreo al aire libre, donde permanecen confinados en jaulas individuales. Y por supuesto con la única vista al cielo sin poder ver lo que sucede en el exterior. A veces ni eso, pues simplemente lo cancelaban sin ningún motivo, afirmó Dusensbury. Para Hood, según señaló el Times, ADX no fue diseñado para la humanidad, tampoco para la rehabilitación de los presos. Si uno entra es de esperar que sea para siempre. Yo lo llamo una versión limpia del infierno, dijo el exalcalde en otra entrevista para The Boston Globe. Rodney Jones, otro preso de ADX, relató al Times que el psiquiatra de la prisión le suspendió su receta de Seroquel, un medicamento para tratar el trastorno bipolar. Aquí no damos medicamentos para sentirse bien, le dijo. El resultado, cuenta, fueron cambios de humor y para sobrellevar la situación, hacía ejercicio hasta caer desplomado del cansancio. A veces, rememoró al Times, se cortaba, por lo que los guardias le ataban los brazos y piernas a su cama, en un método medieval conocido como 4 puntas. La excesiva dureza de la prisión ha sido criticada en numerosas ocasiones por diferentes organismos internacionales. La ONG Amnistía Internacional, por ejemplo, señaló que el trato
aislamiento dentro de la penitenciaría es contraria al derecho internacional. El gobierno estadounidense debe garantizar que el régimen de aislamiento solo se utiliza en circunstancias excepcionales, como último recurso, y nunca durante periodos prolongados o indefinidos, señaló en 2014 en la presentación de un informe Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional, y añadió: ningún preso que padezca una enfermedad mental o corra el riesgo de padecerla debe ser recluido en régimen de aislamiento. ADX tampoco ha escapado de las críticas de las Naciones Unidas. Para Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura, infligir deliberadamente dolor o sufrimiento mental severo bien puede equivaler a tortura psicológica. En virtud de las reglas Mandela, actualizadas en 2015, el régimen de aislamiento prolongado o indefinido no puede considerarse una sanción legal. Así, según el estándar mínimo de la ONU, un régimen prolongado de más de 15 días consecutivos se considera una forma de tortura. Las reglas Mandela refuerzan los principios de derechos humanos, incluido el reconocimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y una orientación eficaz a las administraciones penitenciarias nacionales para las personas privadas de libertad, recordó Meltzer. Número 3. Prisión Tadmor, Siria. No lejos de los templos y las columnas romanas, la ciudad siria ocultó una de las cárceles más terroríficas del mundo, símbolo del régimen de los Al-Assad. Infobae entrevistó a uno de sus sobrevivientes. En las últimas semanas, los ojos del mundo se posaron sobre la milenaria ciudad de Palmira, una belleza arqueológica reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que fue tomada por el Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, durante una nueva avanzada militar en Siria. Sin embargo, Palmira no solo es mundialmente reconocida por sus magistrales columnas y templos, que se levantan en un oasis que alguna vez fue el punto de encuentro de la ruta de la seda. La cárcel de Tadmor, el nombre árabe para Palmira, ha sido objeto de múltiples denuncias por las violaciones a los derechos humanos, los maltratos y las vejaciones de todo tipo ahí ocurridos durante más de 3 décadas. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, el sábado pasado ISIS decidió terminar con este recuerdo del gobierno de Hafez al-Assad al dinamitar las instalaciones de Tadmor. Sus prisioneros habrían sido trasladados antes de que la ciudad cayera en manos de los yihadistas. No obstante, las fotografías de la prisión difundidas por el grupo antes de demolerla no fueron reconocidas por Baraz Sarraj, un científico especializado en inmunología por la Universidad de Harvard, quien recordó los casi 9 años que pasó encerrado en Tadmor, desde 1984 hasta 1993. Acabo de ver las imágenes, no creo que esa fuera la cárcel en la que yo estuve. Necesito más fotografías para tratar de recordar, dijo sorprendido ante la noticia. Baraz Sarraj fue trasladado a Tadmor cuando tenía solo 21 años por 2 agentes de inteligencia que lo detuvieron en la Facultad de Electroingeniería de la Universidad de Damasco, donde estudiaba. El joven Baraz llegó a Tadmor con los ojos vendados y sin saber por qué estaba ahí. Como la mayoría de los reclusos, la oposición al gobierno fue suficiente para vivir el infierno entre sus paredes. Decenas de miles de personas han sido objeto de sucesivas operaciones de detención masiva de presuntos miembros de organizaciones izquierdistas, integristas islámicas o nacionalistas árabes, miembros de grupos políticos kurdos o individuos participantes en actividades contrarias al gobierno y a su política. Centenares de ellos eran presos de conciencia. A menudo se ha torturado a los detenidos mientras se encontraban recluidos en régimen de aislamiento absoluto respecto del mundo exterior durante meses o años, y sin cargos ni juicio, detalla un informe de Amnistía Internacional del año 2001. De acuerdo con ese documento confeccionado sobre la base de cientos de testimonios, la prisión, inaugurada durante el gobierno francés en Siria a principios del siglo, se convirtió en el destino inevitable de opositores políticos y criminales comunes a partir de 1964, cuando entró en vigor en el país el estado de excepción. La sensación era de miedo permanente por las torturas aleatorias que podían tocarte en cualquier momento del día. Aunque no hay datos precisos del número de personas que pasaron por ahí, testigos dan cuenta de que unos 20.000 presos políticos podrían haber habitado Tadmor entre las décadas de 1980 y 90, y que otros 11.000 han muerto ahí, ejecutados mientras estaban en cautiverio, víctimas de la brutalidad cotidiana. La sensación era de miedo permanente por las torturas aleatorias que podían tocarte en cualquier momento del día. Recuerda Bara, había 3 sesiones de tortura principales, mañana, tarde y noche, mezcladas con pequeñas sesiones que podían llegar en cualquier momento. Cualquier puerta abriéndose significaba que ibas a ser golpeado. Cualquier contacto con los guardias significaba abusos, torturas y humillación. Las golpizas usualmente se hacían con látigos, barras de acero o simplemente patadas con sus botas militares. El ahora investigador de Harvard explica que muchos
muchos de los reclusos morían en el patio como consecuencia de las torturas o en sus habitaciones como consecuencia de enfermedades y desnutrición. Según consigna el informe de Al, había dos tamaños de celdas en Tadmor, las más grandes de 4 por 6 metros o de 8 por 12, en donde entraban entre 200 y 250 reclusos, y las más pequeñas de 1 por unos 5 metros y de 3,5 por 3,8 metros, en donde convivían unos 130 reclusos. La peor época de Tadmor coincidió con el gobierno alawita de Hafez al-Assad entre 1970 y el año 2000. Con la llegada de su hijo Bashar al poder, el gobierno difundió que la prisión había sido cerrada, en respuesta a las múltiples denuncias de organismos internacionales. Sin embargo, diferentes informes dan cuenta de que Tadmor fue reabierta en 2011, en el momento del estallido de la guerra civil en el país. Consultado, Bara cree que la prisión nunca fue efectivamente cerrada. Está abierta porque la necesitan. Ha pasado el tiempo y mi vida ha cambiado, pero nunca logré dejar atrás los recuerdos de Tadmor. Cada vez que veía a las ratas de laboratorio encerradas en sus jaulas, volvía a la prisión, relató Bara sobre el peor símbolo del régimen del Al-Assad. Número 4. Prisión de Rikers Island, Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, los prisioneros de la cárcel de la isla de Rikers viven un verdadero infierno. Por esta prisión han pasado desde el productor de cine Harvey Weinstein hasta la estafadora Anna Sorokin, quien ha inspirado la nueva serie de Netflix Inventando a Anna. Rikers es un complejo de cárceles que tiene 8 edificios y está ubicada en una isla cercana a Manhattan, en East River. Una investigación del periódico The New York Times reveló que el sistema carcelario de este lugar era un caos que empeoró con la pandemia. Acá los detenidos supervisan varios segmentos y los guardias se niegan a presentarse y hacer las políticas disciplinarias. El director ejecutivo de la Comisión Independiente de Justicia Penal y Reforma del Encarcelamiento de la ciudad de Nueva York le comentó a Times: Rikers ha sido durante mucho tiempo disfuncional, decrépito y peligroso. Según el medio ya mencionado, en este lugar ha habido casos en donde un detenido secuestró un autobús y embistió un edificio. En otra ocasión, uno agarró las llaves de un oficial para cortarle la cara y el cuello, y otro recluso derribó la rejilla de su celda para apuñalar a un hombre en la celda vecina. Esta cárcel alberga más de 4.800 detenidos, y la mayoría está a la espera de un juicio, y no han sido condenados por ningún delito. Aunque la mayoría de los reclusos no son peligrosos, en el año pasado murieron más de 12 detenidos, convirtiéndolo en el año más mortífero en el sistema penitenciario de la ciudad. En el año 2019, el Consejo de Nueva York votó por cerrar el complejo Rikers y reemplazarlo por 4 edificios correccionales diferentes. El juez jubilado Jonathan Liebman, en ese entonces, emitió recomendaciones que iban desde la liberación previa al juicio a más personas hasta el cierre total de la isla. Ese juez en ese mismo año se refirió a un suicidio que hubo en la cárcel del convicto Khalif Browder, el cual fue acusado de robar una mochila. Esta muerte encendió aún más las alarmas y empezó a hablar más de esta reforma. Según la investigación Times, la cárcel se encuentra en anarquía total, la cual es difícil de comprender. Los detenidos en algunos edificios han tomado un control casi total sobre unidades enteras, decidiendo quién puede entrar y salir, según muestran los registros y entrevistas, informó el periódico. También añaden, en otros edificios han entrado y salido de las salas de descanso del personal y áreas restringidas de manera similar, con algunas reglas en contra de fumar tabaco y marihuana. Además, varios reclusos han robado las llaves de los guardias y con estas liberan a otros detenidos, quienes luego cometen diversos actos de violencia. Debido a todos estos problemas, las autoridades han actuado y piensan cerrar esta cárcel para 2026. El alcalde de la ciudad ha lanzado un nuevo proyecto que reemplazará los 4 centros por unos más pequeños. En esta cárcel de Nueva York ha tenido detenido a uno de los raperos más famosos de Estados Unidos, Lil Wayne, quien cumplió una condena de 242 días por posesión de drogas. Aunque Wayne ha sido uno de los más famosos, no ha sido el único. En estas celdas han pasado el rapero Tupac Shakur, Mark David Chapman, quien es el hombre que asesinó a John Lennon, y también el senador republicano Guy Valella y el músico de jazz Sonny Rollins. Número 5. Prisión del Hongo, México. Baja California, con 363 por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa más alta en todo el país de personas reclusas. Baja California es la entidad federativa en México con la mayor concentración de presos por delitos relacionados al crimen organizado. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cada 100 reclusos por este tipo de crímenes en cárceles estatales, 14 están en Baja California. En el estado están la mayoría de los delincuentes por haber cometido los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, secuestros express, tráfico de menores, homicidio, privación de la libertad, secuestro, delitos contra la salud, extorsión, trata de personas, amenazas y narcomenudeo. Existe un lugar que ejemplifica la intensa actividad registrada en la región. El Hongo fue inaugurada y puesta en marcha en septiembre del 2002 por la administración del expresidente Vicente Fox. Se encuentra en Tecate, a aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Tijuana. En un día normal se registra un sol que rebasa los
-35 grados centígrados. Hasta mayo del 2014, en la primera sección del penal, la Secretaría de Gobernación contabilizaba una población carcelaria de 4.115 personas, mientras que en la segunda de 1.066 reclusos. Hasta ese entonces, y solamente en esta cárcel, se registraban más prisioneros que en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche juntos. El Hongo es una de las prisiones más inseguras en todo el país, debido a la alta peligrosidad de su población penitenciaria. El potencial y poder económico de los reos crece por su vinculación al crimen organizado y al narcotráfico. El penal es uno de los más grandes en todo el país, un amplio complejo de firmes bloques de cemento que se extiende por una superficie de 50 hectáreas cerca de la carretera que lleva a la capital del estado, Mexicali. Abusos, agresiones, mala calidad de los alimentos, deficiente atención médica, desapariciones y un trato indigno para familiares y visitantes fueron parte de las denuncias que manifestaron alrededor de 40 personas en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tecate en julio del 2019. Familiares declararon que los reos sufren violaciones a sus derechos humanos. Medios locales reportaron en marzo de este año que después de un motín presentado en el penal, donde algunos internos protestaron en una huelga de hambre, murió una persona. Además, El Sol de Tijuana reportó el año pasado sobre las irregularidades reportadas en el Centro de Reinserción Social de El Hongo. En mayo de este año, durante una transmisión en vivo que realizó Jaime Bonilla, gobernador del estado, en conjunto con el secretario de Salud Alonso Pérez Rico, se confirmó que existían 300 casos sospechosos de COVID entre personas privadas de la libertad en El Hongo. No solamente son los criminales, custodios exteriores también han denunciado ser víctimas de malos tratos y humillaciones por parte de sus superiores. 12 firmaron una carta en febrero del 2019 indicando que el comandante Froilán Aníbal Reina, el subcomandante Filiberto Delgado Martínez y Luis Fernando Ramírez el Bofo, ayudante del delegado, los han amenazado y humillado desde hace varios meses, por lo cual pidieron una solución al subsecretario del Sistema Penitenciario, David Limón Grijalva. Somos un grupo de oficiales de seguridad y custodia penitenciaria que laboramos en el Cerezo del Hongo y omitimos nuestros nombres por temor a las represalias y cansados de las tropelías y abusos de autoridad, afirmaron en el escrito de acuerdo con Z Tijuana. Si llegaban un minuto tarde se les agregaban 3 horas laborales como castigo. También por antojo de estos señores, por las noches nos bajan de las torres disque a realizar patrullas por el andador del complejo penitenciario con las gélidas temperaturas que hay en ese lugar, que casi siempre está congelado el piso, y para bajar de las torres a las 2 o 3 de la mañana hay unas escaleras tubulares lisas y resbalosas que ponen en peligro nuestra integridad física, señalaron en la carta. Un oficial que permaneció anónimo declaró a Z Tijuana que un compañero llamado Eduardo tuvo un accidente bajando las escaleras en 2018, se lastimó la rodilla y tuvo 6 meses de incapacidad. Nunca quedó totalmente recuperado y se vio obligado a renunciar. El Hongo fue nombrado así por una piedra en forma de champiñón. En cuanto a la tasa de personas reclusas por cada 100.000 habitantes, Baja California, con 363, encabeza la lista. Según el Censo Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales del INEGI del año 2017, otra de las prisiones de máxima seguridad y que alberga peligrosos criminales es el Altiplano, en el Estado de México. La prisión fue construida en 1988 y 1990, durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y recibió a sus primeros reclusos en noviembre del 91, como medida de seguridad adicional a la estructura. Debido a la posibilidad de ataques con armas de alto calibre, las paredes del penal han sido reforzadas, de tal modo que estas quedaron de 1 metro de espesor de concreto reforzado. Asimismo, el espacio aéreo y los servicios de telecomunicaciones fueron restringidos a 10 kilómetros a la redonda. El personal que trabaja en esas instalaciones está fuertemente armado y entrenado contra cualquier tipo de evento que pudiera suceder, tanto dentro como fuera del penal, y este penal mexiquense alberga varios de los criminales más peligrosos en México, y fue del que alguna vez escapó Joaquín El Chapo Guzmán, hace casi 5 años. José Antonio N. El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pasó su primera noche dentro del penal de máxima seguridad a principios de agosto.